gente en Colombia se queja de que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Primero, ¿qué va a hacer usted para que los ricos sean menos ricos y evitar esa concentración absurda de riqueza que tiene Colombia? Yamit, más que evitar que los ricos sean ricos, es cómo vamos a ayudar para que las personas que tienen bajos ingresos los mejoren y se expanda la clase media en Colombia. Si las empresas tienen mejor entorno, ahí empezamos a generar empleo formal y ese empleo formal permite migrar a que una mayor expansión de la clase media triunfe en Colombia. Como no me quiso responder lo que le pregunté, le pregunto de otra manera. ¿Hay en Colombia sí o no concentración de riqueza? Yamit, ¿Hay o no hay? Perdón, primero su pregunta no fue si hay, no solamente la hay en Colombia, el mundo entero está viendo ese factor. ¿Cómo se hace para que no haya en Colombia tanta concentración de riqueza? Usted necesita primero estimular la generación de empleo de calidad. Porque es que las personas para que reducir la concentración de riqueza. Pero claro, porque si usted genera más formalización laboral y las familias en el país empiezan a mejorar sus ingresos, eso le permite a usted expandir la clase media. Con todo respeto, doctor, estoy hablando de la clase de bajos ingresos. Yo hablo de cómo hace usted para reducir el abismo, la gran brecha de la que han hablado todos los presidentes entre los ricos y los pobres. Primero que todo, usted tiene que hablar qué está pasando con la calidad del gasto social en Colombia. Hoy Colombia se está gastando alrededor de 74 billones de pesos al año en subsidios sociales. Y por ejemplo en el rubro pero que más... ¿por qué? ¿Qué pasaría, senador Iván Duque, si durante un eventual gobierno suyo la Corte Suprema de Justicia toma una decisión contra el expresidente Uribe? Sabemos que hay una investigación en su contra. Por ejemplo, que tomara la decisión de llamarlo a indagatoria o dictar una orden de captura. Darcy, yo lo he dicho, yo creo ciegamente en la honorabilidad del presidente Uribe. Es una persona que le ha hecho bien a Colombia, que le ha servido bien a este país. Pero la acata, porque las decisiones judiciales pues hay que acatarlas y hay una decisión, y acá hay una independencia de poderes. Darcy, claro que hay independencia de poderes, y justamente en la independencia de poderes me ratifico en lo que digo. Creo ciegamente en la honorabilidad del presidente Uribe. Yo creo que usted está aprendiendo muy bien de Álvaro Uribe el hecho de a veces salirse por la tangente, porque a ver si no le contestó si cumpliría el fallo siendo presidente. Y por eso le planteo lo siguiente, mucha gente dice que usted está comenzando a hablar como el expresidente Uribe, el tono de voz, el acento. Él es nuestro invitado de esta noche. El doctor Petro comenzó su vida política en Zipaquirá, cuando estudiaba en el Colegio Nacional de La Salle, donde fundó el periódico Carta al Pueblo. Y además creó un centro cultural que llamó Gabriel García Márquez. Se graduó a los 16 años y logró uno de los mejores puntajes en el IFES para ingresar a la educación superior. Es economista del externado. Fue personero y concejal de Zipaquirá y obviamente alcalde de Bogotá. Militó en el M-19. Viajó a Bélgica, donde realizó un diplomado en medio ambiente y desarrollo poblacional en la Universidad Católica de Lovaina. Luego hizo estudios de doctorado en nuevas tendencias de la administración de empresas en la Universidad de Lozano, de Bogotá, y en la Universidad de Salamanca. Él es nuestro invitado esta noche. Muchos títulos tiene para aspirar a ser presidente de la República. Estudios, no, más que títulos, estudios, porque me interesó siempre ese tema de darle un sustento académico y teórico al planteamiento político. Es lo que antes llamaban la praxis. Son 9 años de estudio de economía completos, después de mi bachillerato, y 1 año de administración pública, y de manera autodidacta me gusta la filosofía. Me llama la atención esto, doctor Petro, que mientras usted obtiene un doctorado o un título en medio ambiente, el presidente de los Estados Unidos deshace todo lo que hasta ahora se ha avanzado para cuidar el medio ambiente. Sí, es una especialización, para ser francos. Más o menos tenía 36 años, quise estudiar la articulación entre economía y medio ambiente a profundidad, y donde las ideas nuevas aparecían en ese momento, en Europa. Y tuve el pálpito, lo demostré en la alcaldía de Bogotá,
porque es el tema que genera más tensión política. Porque si uno quiere cuidar la vida en el planeta, ¿cierto? Y por tanto cuidar la naturaleza, la vida de la especie humana, tienes que cambiar los mecanismos de la economía. Y esa es una tesis fundamental. Es decir, con una economía como la que tenemos, como la que aprendimos a desarrollar en el siglo XX, sobre todo a finales, en ese espectacular crecimiento del consumo mundial, del crecimiento del consumo de los países más ricos, la especie humana se acaba. Y ese es el mensaje del Papa, ese es el mensaje de las COP de las Naciones Unidas, ese es el mensaje de Stephen Hawking, de miles de científicos que le advierten a la humanidad que la especie humana y la vida en el planeta se acaba no dentro de milenios. Stephen Hawking hablaba de 200 años y decía que si no se toman las decisiones en estos 30, es irreversible. Y por eso le preguntaba, ¿no es un contraste que diga el presidente Trump y deshace lo que avanzamos con Obama? Porque fíjate que la política mundial se divide en dos, que a diferencia de lo que piensa un sector de la opinión pública, no es castrochavistas y anticastrochavistas. Eso no existe en el mundo. La política mundial se está dividiendo entre políticas de la muerte, los llamo así, y biopolítica, políticas de la vida. Y lo describo en este escenario. Vamos, una señora conservadora como Merkel, en Alemania, está absolutamente comprometida con los cambios tecnológicos, culturales y sociales que demanda separarse del petróleo y el carbón. Porque es lo que, su uso es lo que está provocando el cambio climático, es el principal problema hoy de la humanidad. Y un señor como Trump o como Maduro, o para hablar de políticos nacionales, Duque, Uribe y Vargas, se inscriben en la misma línea política de seguir haciendo depender las economías del petróleo y del carbón por los intereses poderosos que tienen en sus respectivas sociedades. Ese es el camino de la extinción de la especie. Entonces, la política mundial cada vez va cogiendo fuerzas que pueden llevarnos hacia la barbarie, lo que se produce en el Medio Oriente, la destrucción de estados, sociedades que se vuelven nómadas, asesinos de masa, colapsos y un éxodo de millones cruzando el Mediterráneo. Se produce también en México desde otra perspectiva, un éxodo cruzando el río Bravo y el crecimiento de extremas derechas xenofóbicas en Europa y en Estados Unidos, que se traducen en esto de los muros, pero que tarde o temprano terminarán, si siguen gobernando esos países, en actitudes violentas contra los pueblos migrantes. ¿Por qué Colombia, resulta del doctor Petro, después de comerciales, nunca le ha dado importancia al medio ambiente inmediatamente después de los versos? ¿Por qué nuestro país nunca ha tenido conciencia sobre el medio ambiente? Observe el río Bogotá, que es una cloaca. Observe Doña Juana, que no saben qué hacer para crear otro relleno. No hay además aprovechamiento de desechos en el país. ¿Qué pasa con el medio ambiente en Colombia? Porque hay intereses creados. Sí hay conciencia, los niños todos ya tienen conciencia ambiental, la juventud profundamente le enseñan a sus padres y madres. Pero hay intereses creados y hay el conflicto. Vamos a poner ejemplos, digamos el relleno sanitario, Doña Juana, que es el más grande de Colombia, y su extensión y su efecto negativo sobre poblaciones de todo el sur de Bogotá, se mantiene porque hay un negocio alrededor de transportar basuras y enterrarlas en el relleno. Ahí gana unos grupos muy poderosos. Si hubiera reciclaje, que era lo que nosotros queríamos, el relleno sanitario va muriendo, pero entonces esos negocios también van muriendo. Y otros actores de la economía crecen, por ejemplo en el caso de Bogotá, los recicladores. O vamos a poner un ejemplo, la Ciénaga Grande de Santa Marta. No le llega el agua, se está desecando. No le llega el agua porque cultivadores de palma africana, de banano, van quedándose con el agua para su producción, para la exportación. En cierta forma exportamos ese agua y la ciénaga va muriendo con un efecto negativo sobre la población. E incluso, si uno mira esos afluentes que vienen de la Sierra Nevada,
sobre la población misma de Santa Marta antes de llegar a la Ciénaga. Ese es un conflicto económico, unos intereses económicos, porque la solución ¿en qué consistiría? En que podamos poner reciclaje, en que las industrias bogotanas que arrojan desechos sobre el río o a los afluentes paguen impuestos por ello, o que no se utilice el régimen de aguas en el Magdalena, por ejemplo, de una manera que priorice, en el caso de La Guajira, el carbón y mata a los niños de sed, de hambre, o en el caso de Santa Marta, mata a la Ciénaga. Y esas medidas que protegerían el medio ambiente entonces chocan contra esos intereses económicos. Y de ahí, o los casos más famosos, el de la minería del oro en Cajamarca o el de la minería del oro en Bucaramanga, que puede afectar 2 millones de personas que toman el agua potable de esa región. ¿Qué pasaría, digamos, ante esos conflictos cada vez más grandes? Peores son los que se relacionan con la extracción de carbón y petróleo. La economía venezolana depende exclusivamente de eso, la colombiana parcial, pero prioritariamente de eso. ¿Qué pasaría si decidimos proteger el medio ambiente? Que tenemos que tener otro tipo de economía y que el presidente de la República y por ende los funcionarios que le obedezcan tienen que priorizar políticamente la vida sobre el negocio. Y esa priorización de la vida sobre el negocio pues trae decisiones que pueden llamarse fuertes, pero que son vitales. Por ejemplo, en el páramo de Santurbán, Minesa no entra y no entra. En el Cajamarca, la minería de oro no entra. Nos tenemos que separar progresivamente de algo de lo que hemos vivido en los últimos 30 años, una élite, porque realmente es ahí donde ha aparecido la corrupción, las regalías del carbón y del petróleo que ya se agota en Colombia. Si el petróleo se va agotando, una solución tecnológica para aplazar esa muerte es el fracking. ¿Cuál está usted? Usar todo el agua de la región. Pero miren, intencionalmente comencé a leerlo con usted, planteando un tema en el que usted es experto como el medio ambiente por lo siguiente. La pregunta original, pensaba yo, debería haber sido ¿por qué usted origina tanto miedo en ciertos sectores? Pero con una respuesta, con una pregunta tan genérica como el medio ambiente y tan importante como el medio ambiente, yo pensaba encontrar una respuesta, se lo confieso, distinta, pero dése cuenta, me abre el camino para llegar a la misma pregunta. En esto, por ejemplo, ¿a quién le mete usted miedo cuando dice que hay intereses creados para contener, para evitar que el país haga realmente una protección del medio ambiente? Pues fíjate, Yamil, que quienes deberían tener miedo, que es la mayoría de la población, debería ser de no hacer eso, de no proteger el medio ambiente. ¿Cómo no va a tener miedo una población de 2 millones de habitantes que vive en Bucaramanga y al otro lado del norte de Santander y otros municipios? No, pero digo, si le quitan el agua del páramo. ¿Usted origina miedo? Digamos que hay sistemas políticos que quieren que la gente sienta miedo por mí, para que no voten por mí. Eso ya lo habían usado antes. A Gaitán le decían comunista. Hoy se conmemora 70 años de su muerte. Lo asesinaron, pero no lo dejaron llegar a ser presidente de Colombia. ¿Y cómo lo lograron? Al principio generando miedos. Recuerda usted que dividieron el Partido Liberal y les ganó los conservadores en el 46. Y después, pues no pudieron de otra manera que asesinándolo. Pero Gaitán era comunista, ¿no? Gaitán quería unas reformas liberales que eran las apropiadas para ese momento de la historia de Colombia, que venían incluso de López Pumarejo, que ya las había planteado en su revolución en marcha y no la dejaron hacer. Y a partir de ahí el país entró en 60 años de violencia. Entonces uno se pregunta, pensando en esa historia, ¿había que tenerle miedo a Gaitán? ¿O había que tenerle miedo a esos 60 años después de violencias que dejaron medio millón de colombianos asesinados? Si usted suma la violencia primera de liberales y conservadores con la reciente del paramilitarismo y la guerrilla.
¿A qué tenía que haber? ¿Qué era lo que el pueblo colombiano debería temer? Claro, Gaitán planteaba unas transformaciones. Sí, Gaitán planteaba una transformación del poder. Muy puntualmente en el caso suyo, una pregunta a quienes dicen que no, Petro no, que Petro mete susto. A ver, el expresidente Gaviria decía en un reportaje ayer que no le gusta pensar en ningún candidato, no lo menciona usted, pero es obvio que lo sugiere, que vaya contra la institucionalidad del país. Mi pregunta es, ¿usted es anti-institucional? Mira, estas son nuestras instituciones. Es la Constitución Política de Colombia. ¿Quién era la fuerza mayoritaria en la Asamblea Constituyente que hizo esta Constitución? Nosotros, el M-19, para ponerlo, Navarro, que era el presidente, que hizo una alianza con el presidente César Gaviria y con Álvaro Gómez en temas diferentes, para que aquí en esta Constitución se quedara un concepto que no se ha aplicado, que es el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho es un recuerdo de lo que Gaitán llamaba, décadas atrás, la justicia social. Y si lo quiere, unas décadas atrás, López Pumarejo, la Revolución en Marcha, y si se quiere, Rafael Uribe. Es decir, aquí hay un filón de historia colombiana, de ideas colombianas que querían derogar la Constitución de 1886 por autoritaria, por antidemocrática, la del estado de sitio que usted recuerda, la del, pues no la creó la Constitución, pero que terminó en un país sin espacios democráticos. Esta fue la respuesta. Derogamos la Constitución.